Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Steven Agredo, Juan Sebastián Montoya. Sara Barreto. Juan Manuel Barragán. Y tipos son sistemático, controlado, empírico y crítico. Empezamos con el sistemático. El sistemático se basa en la planificación, el orden y la anticipación. Orden y planificación. Bueno, empezamos. Este tipo trata con hechos que son aislados, o sea, temas que son repartidos y en este sistema se unifica para así llegar a una conclusión exacta. Siempre trabaja con temas que no tienen que ver siempre lo mismo para llegar a no base en RD. La investigación científica tiene 4 tipos, los cuales son sistemático, controlado, empírico y crítico. Empecemos con el sistemático. El sistemático es planificado, ordenado y anticipado. Bueno, este tipo de investigación se basa en la recolección de diferentes variables. No deben provenir del mismo origen y el método sistemático se encarga de unificarlos para así llegar a una conclusión exacta. Tenemos el tipo controlado. Este tipo se ejerce desde algún poder deliberado sobre hechos estudiados. Bueno, tenemos el tipo empírico, que trabaja con hechos reales, o sea, trabaja con hechos cotidianos que necesitan una respuesta exacta y clave para resolver un problema que se tiene. En este método es el más común en investigaciones cotidianas y simples. Tenemos el método crítico. Este método consiste en los alcances y limitaciones que tiene el método. Siempre está trabajando sobre un orden o tiene alguna regla establecida para no ir más allá o tener menos estudios. Tiene que ser algo exacto y metódico para llegar a una conclusión exacta, que es lo que se busca en los 4 tipos. Buenas, nosotros somos el grupo 1 y les venimos a presentar la investigación científica. Nuestro grupo está conformado por Juan Esteban Gaviria, Juan Sebastián Montoya. Sara Barreto. Juan Manuel Barragán, Steven Agredo. Bueno, como podemos observar, en el método científico tenemos 2 elementos, de los cuales vamos a hacer una breve comparación. Estos 2 elementos son el método científico y la metodología. Vamos a empezar con las comparaciones. El método científico siempre parte de una observación, sigue con una inducción, una hipótesis, una verificación, una refutación o aceptación para llegar a una teoría. Empezamos con la observación. La observación se dice que es el planteamiento de la teoría. Seguimos con una inducción, que es donde ya le empezamos a dar origen a lo que queremos investigar. Seguimos con la hipótesis. La hipótesis es el planteamiento que ya tenemos. De ese planteamiento ya para darle origen a la verificación. La verificación es la que se puede comprobar, lo que estamos estudiando, de lo cual vamos a dar una real teoría. Vale, seguimos con la refutación o aceptación. Esta es de la cual vamos a analizar lo que ya hayamos hecho, el proceso que tenemos para mirar en qué podemos estar fallando y qué podemos cambiar. Después de haber cumplido todos estos pasos, llegamos a la teoría, que la teoría ya es la conclusión del tema que hemos estudiado. Bueno, seguimos con la comparación de la metodología. Esta metodología, como en el anterior método, también tiene ciertos pasos. Estos pasos son el análisis del problema, el diseño preliminar, programación, implementación, prueba, para llegar a un fin. Bueno, en la metodología empezamos con el análisis del problema. Desde este análisis es donde se da origen a lo que deseamos investigar y a dónde queremos llegar. Seguimos con el diseño preliminar. En el diseño preliminar estudiamos qué podemos investigar, cuándo y cómo. Vale, seguimos con la programación. En la programación le damos un orden específico a nuestra metodología. Bueno, en la implementación ya conocemos las herramientas que vamos a utilizar para nuestro método. Después de la implementación sigue la prueba, que es donde ya va a dar origen a nuestro fin. En la prueba verificamos todo el proceso que hemos llevado desde el análisis para llegar a nuestro fin y
ver que tengamos una metodología bien hecha. Bueno, en el método científico tenemos cierto tipo de características, las cuales son fáctico, trascendiendo de los hechos y verificación empírica. En el primero, que es el fáctico, en cuanto se siguen los hechos, es decir, tiene una referencia empírica. Cuando hablamos de una referencia empírica, hablamos de la realidad, de investigaciones que son del común, que son investigaciones verdaderas, por decirlo así. Un claro ejemplo es algo muy común. ¿Por qué las personas son más felices en su trabajo? Ese sería un ejemplo algo apropiado para este tipo. Tenemos trascendiendo de los hechos. Los científicos explican la realidad para ir más allá de las apariencias. En este tipo de investigación hablamos de algo muy real, para no crear una fantasía en las personas. Son investigaciones que siempre nos quieren llevar a la verdad, para alejarnos de lo imaginario y traernos a la realidad. La verificación empírica. Se vale de la verificación empírica para formar respuesta a los problemas planteados y para apoyarse en sus propias afirmaciones. Bueno, se puede decir que esta verificación empírica parte de la realidad, de lo que tenemos, que es el empirismo, que son realidades cotidianas, para formular o tener planteamientos reales, algo exacto, que es lo que estamos buscando, pero no olvidando que son planteamientos o afirmaciones propias, que no son de otros lugares, sino que son investigaciones que propiamente nosotros podemos hacer. Entonces, el pensamiento científico es un conocimiento sistemático que llega a la realidad. Este observa, descubre, explica y predice. ¿Qué observa? Observa lo que se quiere estudiar para partir de un descubrimiento. Entonces, para poder descubrirlo, empiezan a hacer una serie de pasos para poder llegar a lo general que quieren explicar. Y de ahí predicen. ¿Qué predicen? Todo desde lo que empezaron con la investigación. Entonces, el método científico tiene una teoría. La teoría es lo que plantean, lo que van a estudiar. El método es cómo van a descubrir eso que se plantearon estudiar, por medio de pasos o investigación o escritos o encuestas. La metodología es cómo van a lograr el método, y el objeto es como a lo que quieren llegar, el objetivo, el resultado final de lo que empezaron a estudiar. Enfoques del método científico. El primero es un enfoque experimental. Busca establecer relaciones causa-efecto con las variaciones manipulables, que es la variable independiente, y las no manipulables, que es la variable dependiente. Este enfoque intenta explicar variaciones. Al explicar los hechos permite predecir su ausencia. Es decir, en el enfoque experimental, como su nombre lo indica, se va a hacer un experimento. Se va a crear una cura al cáncer. Entonces empiezan a buscar métodos para poder crear esa cura y hacen experimentos como normalmente lo hacen con los ratones del laboratorio. Les inyectan el virus y con él crean. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del método científico. Somos el grupo 1. Bueno, entonces, para hablar acerca del tema que nos tocó y que nos correspondió, tenemos que hacer una breve introducción acerca de este pensamiento científico. Básicamente, el pensamiento científico es aquel pensamiento que en sí supera el pensamiento común de las personas. Se dice que pues tiene un orden complejo, ya que cada metodología no se debe saltar, y la palabra de orden es variabilidad, o sea, tenemos que ensayar por cada método. Y para poder llegar al pensamiento científico tenemos que usar en sí un método científico. Entonces nos dice que el pensamiento es una forma en la que nosotros, los hombres, le damos un significado con sentido a nuestra realidad. Entonces se dice que el pensamiento científico es aquel que modifica la realidad para luego convertirlo en una tesis. Bueno, entonces hablamos de que el método científico es aquel que rechaza o elimina aquello que quiera proceder a manipular lo que se llama una realidad, digámoslo así, entre comillas, caprichosa,
ya que se ve de manera subjetiva, digámoslo así, pongámoslo el ejemplo de la filosofía, la religión, que en sí estas tratan de imponer un prejuicio que en realidad no tiene una aprobación cierta pues, por parte de la ciencia. Entonces se entiende que por método se sigue un orden o procedimiento a partir de una lógica, el pensamiento científico, y de acuerdo a esto podemos hacer que surja una teoría. Entonces, se dice que la teoría y el método científico van a ir unidas de la mano. ¿Por qué? Porque la metodología va aparte, ya que en sí la metodología es un instrumento muy fundamental de la investigación y pues como tal esto lleva a un objeto de investigación. Entonces todo lo que no sea científico no podemos volverlo pensamiento científico. En realidad no. Yo te digo por qué. Porque el pensamiento, todo aquello que no tenga un pensamiento científico o todo aquello que no tenga algo científico no nos puede llevar a un método científico. Porque recordemos que para poder llegar a un método científico debemos utilizar un pensamiento científico. Bueno, entonces, en cuanto a los elementos del método científico, podemos definir que los conceptos en sí se tienen que concretizar a través de lo que se llama la definición operacional. Entonces, ¿qué es la definición operacional? Es muy sencillo. Es aquel fenómeno que trata de buscar un modo más preciso en cuanto nos dé instrucciones para adquirir lo que se llama un significado de medición que lo tenemos que realizar en un tiempo preciso. Entonces decimos que para establecer una definición operacional tenemos que hacer un proceso, un análisis que considerablemente respecto al fenómeno se tiene que definir totalmente. Entonces tenemos lo que es la definición operacional, que ya lo he explicado, que es un fenómeno que trata de buscar algo más preciso y de acuerdo a esto podemos sacar la conclusión. Entonces ahora seguimos cómo se puede sacar una investigación científica. Esta se puede realizar a través de dos cosas, que es la ciencia y el método científico. La ciencia, ¿por qué? Porque esta da un conocimiento válido acerca del objeto obtenido a través del método científico y sistematizando en teorías. Y el método científico que es utilizado para descubrir las condiciones en que se presentan estos sucesos específicos. Estos dos dan a conocer la investigación científica, que esta también se puede definir como un estudio sistemático, empírico, controlado y crítico de la hipótesis sobre unas supuestas relaciones entre fenómenos. El método científico se basa de observación, base a que el autor tiene que primero ver el tema y base a eso él se va a generar un tipo de preguntas o inquietudes acerca de ese tema. Este tema puede generar hipótesis y dando una muy buena explicación acerca de este tema. También esto se puede el método científico se basa de observación, base a que el autor tiene que primero ver el tema y base a eso él se va a generar un tipo de preguntas o inquietudes acerca de ese tema. Este tema puede generar hipótesis y dando una muy buena explicación acerca de este tema. También esto se puede sacar también del tema que es la experimentación e investigación, como así. Entonces que en el tema también hay que primero experimentar lo que el autor está leyendo y después de esto dar una conclusión e interpretación de todo lo que el autor dijo y concluyó a través de su experimentación y desarrollo de este tema.
realizar. Este es básicamente el significado de cada concepto que uno utilice en estas teorías. ¿Sí? La hipótesis es la que se encarga de hablar más allá de una conclusión irremediable de objetos. La hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos ya probados, y esta se basa prácticamente en eso, de hecho es probado. Y la prueba de hipótesis pues viene a dar la conclusión de estos hechos. La investigación científica, el método científico y el conocimiento científico. La investigación científica consta de sacar un problema científico que se va a llevar a cabo y se va a resolver. Bueno, ese problema consta de ciertas variables. Estas variables se ven en el método científico. El método científico es el método por el cual uno va a mirar estas variables mediante un proceso y luego se va a sacar una respuesta al problema que se planteó primero. Con esta respuesta sigue el conocimiento científico. El conocimiento científico es cuando la respuesta que sacamos acá se va a plantear una forma de cómo transmitirla al público o a las personas que uno le va a explicar todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, ahorita les voy a explicar algunas características del método científico. Estas tienen tres. Primero, el autocorrectivo y el progresivo. El autocorrectivo es que en cuanto va rechazando y abusando de las propias conclusiones, es decir, que solo toma en cuenta lo que él piense, no acepta opiniones de otras personas. Y el progresivo, que es, ya que al tomar sus conclusiones como infalibles y generales, está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que está abierto a las opiniones de cualquier otra persona y lo que quiera chequear. No, marica, ya, bueno. Ahora les explicaremos algunas características del método científico. Estas son tres: el autocorrectivo, el progresivo y el general. El autocorrectivo consiste en que en cuanto va rechazando, ajustando las propias conclusiones. Es decir, que no le importa lo que opinen los demás de su trabajo, él solo opina en lo que uno, pues en auto, o sea, pues, si lo que lo piense. Y el segundo es el progresivo, que ya que al no tomar sus conclusiones como infalibles y finales, está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que está abierto a las opiniones de los demás, de lo que tengan que opinar las otras personas acerca de su trabajo. Está abierto a nuevas opiniones. Y por último es en general, que es que de cosas muy generales solo toma algunas cosas específicas de sus opiniones. Muchas gracias.